nombre es Rafael, y lo que voy a contar me pasó cuando era niño. Sé que va a parecer una locura, pero juro por la memoria de mi abuela que cada palabra es verdad, una carga que llevo hasta hoy. Desde aquel tiempo, si el tema se vuelve cementerio clandestino, hoy criaturas malditas, un frío me sube por la espina, un miedo que no pasa. Es el recordatorio constante de que aquello no fue un sueño de niño, sino una realidad que me marcó para siempre. Todavía despierto sudando frío en medio de la madrugada, sintiendo aquella presencia helada que me persigue, a una distancia. Decidí escribir aquí porque leí algunos relatos parecidos y me di cuenta de que tal vez no sea el único. Mi vida cambió completamente. Me dejó con secuelas que cargo. Todavía siento que ella, o mejor dicho, ellos, están siempre cerca, al acecho, como sombras de un pasado que nunca se borra. Yo vivía con mi abuela en una casa bien sencilla en el interior de Tamaulipas, lejos de la ciudad, en una región bien aislada, donde los caminos eran de tierra y el silencio, casi palpable. Era solo yo y ella. Mis papás habían muerto en un accidente cuando yo era bien pequeño, y nos fuimos a vivir con ella. La casa estaba rodeada por un bosque denso que se extendía por kilómetros, un lugar que muchos evitaban. Pero la verdad es que un poco más adentro, existía un lugar que no aparecía en ningún mapa o relato oficial. Un cementerio clandestino. La abuela siempre decía que ahí eran enterradas cosas que no deberían estar muertas, y que, por eso, algunas de ellas nunca se quedaban en paz, vagando entre los mundos. Mi abuela era una mujer bien estricta, de esas antiguas de verdad, que creía en limpias, tés de hierba y protecciones espirituales que rayaban en la magia. Tenía unas manías que en ese tiempo yo encontraba raras. Nunca dejar ventana abierta después de las 6 de la tarde, siempre encender una vela blanca en la cocina antes de dormir, y principalmente, nunca ir hacia aquel bosque después de que oscureciera, especialmente si el viento viniera del cementerio, trayendo consigo el olor de la tierra húmeda y lo marchito. Hablaba eso con una seriedad que me daba escalofríos. Niño, tú pero nunca vayas a ese monte cuando anochezca. Hay cosas ahí que no son de este mundo, y no les gustan los niños. Era su mantra. Yo me quedaba con eso en la cabeza, pero pensaba que era solo superstición de ella, plática de viejo. Los niños son tontos, ¿verdad? Uno piensa que sabe de todo y que los adultos exageran el miedo. Había un árbol específico que se podía ver desde la ventana de mi cuarto. Un árbol enorme, medio chueco, que estaba justo en la orilla del bosque, casi como un portal hacia el cementerio clandestino. Durante el día parecía normal, pero en la noche, en la noche parecía diferente, más oscuro, más imponente, como si fuera más grande de lo que realmente era, un centinela de horrores. Las ramas parecían brazos retorcidos extendiéndose hacia el cielo, y el tronco tenía unas marcas raras que parecían cicatrices de garras afiladas, como si algo hubiera trepado ahí muchas veces, dejando su marca indeleble en la madera antigua. La abuela siempre miraba hacia aquel árbol con una cara de preocupación profunda, principalmente en las noches de luna llena, cuando el velo se hacía más delgado, se ponía más tensa, más alerta, y siempre me mandaba cerrar la cortina del cuarto bien temprano, antes de que la oscuridad se instalara completamente allá afuera. No te quedes viendo para allá, niño. No le gusta que la observen, me decía con un tono de voz que no admitía réplica, y yo siempre obedecía, aún sin entender. Yo no entendía quién era ella, o qué significaba, no le gusta que la observen, pero la forma como la abuela hablaba me dejaba con un frío en la panza, un presentimiento de que algo terrible se escondía en las sombras, esperando el momento correcto. Fue en una de esas noches de luna llena que la vi por primera vez. Yo debía tener unos 8 años, tal vez 9, la curiosidad infantil venciendo el miedo que la abuela tanto trataba de meterme. Había despertado para hacer pipí, y cuando pasé por la ventana de la sala, algo me llamó la atención allá afuera, un brillo extraño. La luna estaba llena,
iluminando todo con aquella luz medio azulada y fantasmagórica, y yo podía ver el árbol perfectamente, los contornos misteriosos de sus ramas. Al principio pensé que era solo la sombra de las ramas moviéndose con el viento, pero entonces me di cuenta de que no había nada de viento. El aire estaba quieto. Los otros árboles estaban completamente quietos. Ni una hoja se movía en todo el bosque silencioso. Solo aquel árbol tenía movimiento, un movimiento que no era normal, que desafiaba la física. Parecía que había algo subiendo y bajando por el tronco, algo que brillaba levemente en la luz de la luna, un tono grisáceo, casi translúcido. Mi curiosidad de niño habló más fuerte que el miedo que la escena me inspiraba. Me quedé ahí parado, pegado a la ventana, tratando de entender qué era aquello que se estaba desarrollando ante mis ojos infantiles, algo que yo sabía que no debería estar viendo, que no debería existir. Y fue ahí que la vi por primera vez, la mujer del árbol. Una figura completamente desnuda, con cabello largo y oscuro que parecía moverse solo, bajando despacio por el tronco del árbol, como si fuera parte de la madera. No estaba trepando, cabrón. Estaba bajando, como si fuera una serpiente o qué sé yo. Los movimientos eran demasiado fluidos. No parecían humanos, parecían los de algo retorcido y antiguo. Su piel brillaba en la luz de la luna con un tono medio grisáceo e irreal, y aún de lejos yo podía ver que estaba mirando directamente hacia mi dirección, directamente hacia mí, con un vacío en los ojos que me chupaba. Mi corazón se disparó, mis piernas se pusieron bambas, y no podía moverme. Era como si me hubiera hipnotizado o algo así, atrapándome en aquel lugar con una mirada que perforaba el alma. Sentí un frío subir por la espina que nunca más olvidé, un frío que no era del cuerpo, sino del espíritu. De repente sentí una mano fuerte en mi hombro y casi grité del susto, la voz atorada en la garganta. Era la abuela, que había aparecido de la nada atrás de mí, silenciosa como una sombra. «Quítate de ahí, niño». Me jaló de la ventana con una fuerza que no sabía que tenía, una fuerza de desesperación. Cerró la cortina de una vez y me llevó a mi cuarto, a pasos apresurados. Su cara estaba pálida, más pálida de lo que ya la había visto, y estaba temblando. Sus manos estaban heladas cuando tocaron mi cara, y sus ojos fijos en los míos, buscando respuestas. «¿La viste, verdad?», preguntó, y yo solo pude mover la cabeza que sí, sin poder formular una palabra. La abuela suspiró profundo, como si supiera que ese momento iba a llegar más temprano o más tarde. Un sino. «Ahora ella sabe que existes. Dios me ayude», murmuró, y aquella frase se quedó haciendo eco en mi cabeza toda la noche, dándome una sensación horrible de que algo muy malo estaba empezando. Un peligro inmediato, real, que venía de aquel lugar maldito. Había llamado la atención de algo que no debería haber visto, y ahora estaba marcado por esa experiencia terrible. La abuela me puso en la cama y se quedó ahí conmigo hasta que me dormí, cosa que nunca hacía, un gesto de protección desesperado. Se quedaba murmurando unas oraciones bajito, pasando la mano por mi cabello, y yo sentía que estaba con mucho miedo, más miedo que yo, en realidad, un miedo que venía de un conocimiento profundo y doloroso. Durante la madrugada desperté algunas veces y ella todavía estaba ahí, sentada en la silla al lado de la cama, mirando hacia la ventana como si estuviera vigilando algo, como si esperara un ataque. Su cara estaba tensa, alerta, vigilante, como si esperara que algo fuera a pasar en cualquier momento, una prueba de nuestras defensas. En la mañana siguiente, cuando desperté, había puesto un crucifijo nuevo en la pared de mi cuarto y había esparcido sal gruesa en el alféizar de la ventana, por toda la casa. «Es para protección contra lo que viene del cementerio». Fue todo lo que dijo cuando pregunté, la voz cargada. Yo veía en sus ojos que no estaba segura de si iba a funcionar, si aquellas defensas serían suficientes contra el mal que habíamos despertado. Después de aquella noche, todo cambió. El bosque, que antes era solo un lugar que yo evitaba en la noche,
Ahora se volvió una obsesión, un punto de contacto con el miedo, el portal hacia el abismo, el lugar de donde venían las criaturas. Yo me quedaba pensando en aquella mujer todo el tiempo, tratando de entender lo que había visto, y cómo aquello se conectaba con las historias que la abuela contaba sobre el cementerio clandestino y las criaturas malditas que ahí habitaban. No era miedo común, era algo más profundo, como si una parte de mí supiera que aquello no era normal, que no era de este mundo, sino de un lugar de donde cosas muy antiguas y malignas surgían, presas y liberadas por la energía corrompida. La abuela empezó a ponerse más estricta con los horarios. Siempre me llamaba para adentro de la casa antes de las 5 de la tarde, y en las noches de luna llena se ponía especialmente nerviosa, el cuerpo todo tenso, la mente en alerta constante. Empezó a contarme historias sobre la mujer del árbol, como le decía a aquella que yo había visto, y otras criaturas malditas que venían del cementerio, siempre hablando en tono de advertencia, de seriedad, nunca como si fuera leyenda o folclore, sino como hechos. Eran historias que venían de su familia, pasadas de generación en generación, de boca en boca, guardadas con cuidado y temor. Todas terminaban mal para quien se involucraba con aquellas cosas, especialmente si eran curiosos y osados lo bastante para desafiarlas. La abuela me contó que la bisabuela de ella ya conocía esas entidades, que existían en aquella región desde hacía mucho tiempo, bien antes de que nuestra familia se mudara para allá, entidades presas y liberadas por la energía profana de aquel lugar olvidado. Ellas escogen un punto de manifestación y se quedan ahí por años, a veces décadas, decía la abuela con la voz ronca, casi un susurro. Nadie sabe de dónde vienen ni qué quieren, pero siempre aparecen cuando la luna está fuerte y la energía del cementerio pulsa, llamándolas hacia la superficie. Según ella, las criaturas se alimentaban de energía vital, principalmente de niños, porque tenían la energía más pura, más vibrante, más fácil de ser absorbida. Por eso te notó, niño. Eres nuevo, tu energía brilla más que la de los viejos. Llamaste su atención, y ahora estás marcado por aquel lugar maldito, por esa conexión peligrosa. Te volviste un blanco, Rafael, un blanco fácil. Esas conversaciones me dejaban aterrorizado, con el estómago revuelto de miedo, pero al mismo tiempo necesitaba saber más. Era una necesidad mórbida. Era como si estuviera siendo jalado hacia aquel misterio, aún contra mi voluntad, como si la marca que cargaba me impidiera huir completamente. Las noches de luna llena se volvieron una pesadilla. Cada vez que el calendario cambiaba a la fase llena, yo sentía una ansiedad horrible creciendo en el pecho, un presentimiento de desgracia. La abuela se ponía más tensa también. Verificaba todas las protecciones de la casa 2, 3 veces, con sal en las ventanas, crucifijos en las puertas, velas encendidas en puntos estratégicos, siempre volteadas hacia el lado del cementerio. No dormía. Me prohibía terminantemente mirar hacia la ventana después de las 6, y siempre cerraba todas las cortinas antes de que el sol se pusiera completamente, un ritual de protección diario. Si no, es cuando el velo entre los mundos se hace más delgado, más permeable, explicaba, los ojos dilatados por el cansancio y el terror. Es la hora en que las criaturas malditas buscan su libertad y su alimento. Yo sentía en la piel que era verdad, que sus palabras eran una advertencia real. El aire se hacía más pesado, más opresivo, y yo tenía la sensación constante de estar siendo observado, de que había ojos en las sombras, fijos en mí, esperando el momento. Aquella casa, antes mi refugio, se volvía una prisión en la noche, un blanco de algo maligno. Durante esas noches de luna llena, yo oía cosas raras allá afuera, sonidos que no eran normales de la naturaleza, que no podrían ser explicados. Era como si alguien estuviera caminando alrededor de la casa, pero los pasos eran irregulares, arrastrados, demasiado pesados para un animal, demasiado rápidos para un humano, a veces con una cojera siniestra que hacía que mi sangre se helara. Oía también unos arañazos en las paredes externas,
como si garras afiladas estuvieran tratando de subir por la casa, o probando la resistencia de la madera y las protecciones. La abuela siempre decía que era solo el viento o algún bicho, tratando de calmarme, pero yo sabía que no era, que me estaba protegiendo de una verdad terrible, que me consumía. El viento no hace ruido de uñas arañando madera, y ningún bicho grande que yo conociera hacía aquello, o emitía los sonidos que yo oía. Una vez, en una noche de luna llena particularmente mala, oí algo que parecía una risa baja, gutural, viniendo de afuera de mi cuarto, mezclada con un sonido que parecía huesos tronando y carne arrastrándose en el suelo. La abuela apareció en el momento, como si supiera que yo había oído, y se quedó conmigo hasta que amaneció, rezando todo el tiempo, las manos apretadas en el crucifijo. Yo podía sentir su miedo, un miedo antiguo, que venía de generaciones que habían lidiado con las mismas cosas. Conforme fui creciendo, los encuentros se volvieron más frecuentes. Ya no era solo en las noches de luna llena, sino en cualquier noche donde la atmósfera estuviera pesada, o cuando el viento trajera el olor de la tierra húmeda del cementerio, un olor dulce y podrido. A veces despertaba en medio de la madrugada con la sensación de que alguien me estaba observando, y cuando miraba hacia la ventana, aún con la cortina cerrada, yo sabía que ella o alguna de ellas estaba ahí, parada, esperando. Era una sensación física, como si alguien hubiera puesto un peso en mi pecho, una presión invisible que dificultaba la respiración. Mi respiración se hacía difícil, mi corazón se aceleraba descontroladamente, y sentía un frío que venía de adentro. La abuela se dio cuenta de que las cosas estaban empeorando, y empezó a enseñarme algunas protecciones básicas, no solo los rezos, sino cómo comportarme, qué hacer en caso de un encuentro directo, una cartilla de supervivencia contra lo invisible. Nunca mires directamente a los ojos de ella, o de cualquiera de ellas, decía con una voz grave. Si ves una, reza inmediatamente, y no pares hasta que se vaya. Y nunca salgas de casa si sientes que está cerca, o si oyes los lamentos que vienen de aquel lugar. Si vas hasta allá, estarás perdido para siempre. Te van a reclamar, Rafael. Te van a transformar en uno de ellos. Aquellas palabras se quedaban martillando en mi cabeza, con cada nuevo sonido, cada susurro que oía, cada noche sin dormir, llena de pavor. Sentía que estaba en una guerra silenciosa, librada dentro y fuera de la casa, y que mi abuela era la única muralla entre yo y el infierno que existía ahí nomás, en el patio, el cementerio clandestino que emitía sus criaturas. Ella era mi protectora, mi guía, mi última barrera contra la oscuridad, y yo sabía que, por más que se esforzara, la lucha era desigual, y su tiempo se estaba agotando, así como el mío, pues yo estaba marcado. Cuando tenía unos 12 años, la abuela empezó a enfermarse. Al principio era solo una tos persistente, después vino la debilidad, la falta de apetito y una palidez que parecía chupar la vida de ella, día tras día. Los doctores de la ciudad no lograban descubrir qué era. Decían que era solo edad y cansancio, pero yo sabía que había algo más, algo que venía de aquel lugar maldito, chupando su fuerza. La abuela estaba más débil, y las protecciones de la casa no estaban funcionando tan bien como antes, como si las barreras espirituales que ella levantaba con tanto esfuerzo se estuvieran deshaciendo, una a una, en una lucha perdida. Ya no podía quedarse despierta toda la noche vigilándome, el cuerpo pesaba, los ojos no abrían, y yo sentía que aquellas cosas allá afuera, las criaturas del cementerio, se estaban dando cuenta de eso, percibiendo la debilidad de mi protectora. Las manifestaciones se volvieron más osadas, más cercanas, como si estuvieran oliendo la debilidad de mi abuela y preparándose para atacar. A veces oía golpes en la puerta del frente, bien despacio, como si alguien estuviera probando si íbamos a abrir, o raspando las uñas en la madera, como una invitación mórbida, una provocación directa. La abuela siempre me mandaba quedarme en el cuarto y nunca, bajo ninguna circunstancia, contestar la puerta después de oscurecer.
no importara lo que oyera. Una noche, desperté y me di cuenta de que la abuela ya no estaba en la silla al lado de mi cama. Fui a buscarla y la encontré en la cocina, sentada en la mesa, mirando hacia la ventana con una expresión que nunca voy a olvidar. Una mezcla de miedo y aceptación. Era miedo puro, pero también una especie de resignación, como si supiera que algo inevitable estaba llegando, que la lucha estaba llegando al final y ya no tendría más fuerzas para continuar. Se están haciendo más fuertes, dijo sin quitar los ojos de la ventana, la voz un susurro débil, casi inaudible. Yo me estoy haciendo más débil, y ellas lo saben. Sienten el olor de mi energía desvaneciéndose, y quieren la tuya, te quieren a ti, Rafael. Aquella noche, por primera vez, vi a la abuela llorar. Trató de esconder, pero yo vi las lágrimas bajando por su cara, haciendo surcos en la piel marcada por el tiempo y el miedo. Una visión que partió mi corazón. Cuando ya no esté aquí para protegerte, vas a tener que arreglártela solo, niño. Acuérdate de todo lo que te enseñé, de cada rezo, cada pedacito de sal. No vayas al cementerio, no importa lo que pase o lo que te prometan, porque van a tratar de engañarte. No los mires, no cedas, Rafael. Aquella noche fue un parteaguas, la aceptación de que el final de nuestra protección se acercaba rápidamente, y yo estaría solo contra el horror. En los últimos meses de vida de la abuela, la situación se volvió insostenible. Apenas podía salir de la cama, consumiéndose cada día, y yo tenía que cuidarla y al mismo tiempo tratar de mantener las protecciones de la casa, algo que apenas dominaba. Pero yo era solo un niño, no sabía hacer bien. La sal en las ventanas a veces se acababa. Las velas se apagaban durante la noche con cualquier brisa, y yo sentía que aquellas cosas, las criaturas malditas del cementerio, se estaban acercando cada vez más, avanzando terreno, invadiendo nuestros límites. La abuela deliraba a veces, hablando cosas sobre vienen a llevarte, y yo me quedaba aterrorizado porque sabía que no era solo delirio, era la verdad desnuda y cruda, una advertencia final, un lamento de despedida. En las últimas semanas, empecé a tener sueños horribles con aquellas criaturas. Ya no era solo la mujer del árbol, eran formas disformes, susurros de voces múltiples, caras contorsionadas de agonía que aparecían en mi cuarto, atormentándome durante el sueño. Se acercaban a mi cama, y yo despertaba sudando frío, con la sensación de que alguien había tocado mi cara, mi cabello, robando un poco de mí, un pedazo de mi energía. La abuela murió un martes de luna llena, el día más peligroso, y supe en el momento que estaba perdido, completamente desamparado, sin rumbo, sin protección. El funeral de la abuela fue un sábado, y me quedé solo en la casa por primera vez en mi vida. Los vecinos más cercanos vivían a kilómetros de distancia, y no había nadie de la familia para buscarme o acogerme. El trabajador social dijo que iba a conseguir un hogar para mí, pero que iba a tardar algunas semanas, y yo debería quedarme ahí, solo, esperando mi destino. En la primera noche sin ella, apenas pude dormir, los ojos bien abiertos, oyendo cada crujido de la casa. La casa parecía diferente, más vacía, más vulnerable, como si el escudo que ella levantaba se hubiera deshecho y yo estuviera expuesto. Todos los ruidos normales de la noche parecían amplificados, y tenía la sensación constante de que alguien estaba observando. Traté de mantener las protecciones como la abuela me enseñó, en medio del pánico, pero mis manos temblaban tanto que tiré sal por todo el suelo, esparciéndola sin propósito. Encendí las velas, pero el viento apagó 2 de ellas durante la madrugada, y cada vez que se apagaba, sentía un escalofrío helado recorrer mi cuerpo, una señal de que las defensas estaban fallando. Sabía que estaba en peligro, un peligro real, físico y espiritual. Aquellas criaturas ya no necesitaban probar las defensas de la casa, sabían que la protectora se había ido y la cacería había comenzado. El silencio de la noche, antes acogedor, se volvió un presagio, cargado de expectativa y puro terror.
la espera de lo inevitable. En la segunda noche, los sueños empezaron de verdad, con una intensidad aterrorizante. No eran sueños normales, eran visiones tan vívidas que despertaba confundido, sin saber si había pasado o no, si aquello había sido apenas una proyección de mi mente, o una visita real, una invasión. Veía a aquellas criaturas caminando alrededor de la casa, probando las ventanas, arañando las paredes, tratando de encontrar una forma de entrar, de llegar hasta mí. En el sueño, hablaban conmigo, pero no con palabras que pudiera entender. Era como si sus voces aparecieran directamente en mi cabeza, susurrando cosas que no lograba descifrar completamente, pero que me llenaban de pavor, de un miedo ancestral. «Ven con nosotros», era lo que más oía, en un coro de voces distorsionadas, que se mezclaban con los lamentos del cementerio que oía en vigilia. «Tu abuela ya no está aquí para protegerte. Estás libre para unirte a nosotros, para descansar en este cementerio maldito». Cuando despertaba, mi almohada estaba empapada de sudor y sentía un sabor metálico en la boca que tardaba horas en pasar, como si me hubiera mordido la propia lengua de tanto pavor. Con cada despertar, me sentía más débil, más ligero, como si algo estuviera siendo chupado de mí durante el sueño. Una parte vital de mi existencia, mi propio espíritu desvaneciéndose. El primer martes solo fue un infierno en la tierra. Desde la mañana ya sentía que algo estaba diferente, más sombrío, más opresor. El aire estaba más pesado, los pájaros se quedaron callados más temprano de lo normal, y hasta los insectos parecían haber desaparecido, enmudecidos por lo que estaba por venir, por una atmósfera de muerte. Pasé todo el día verificando las protecciones, rezando las oraciones que la abuela me enseñó, agarrado al crucifijo de ella, pero sabía que no iba a ser suficiente, que mis defensas eran frágiles. Cuando oscureció cerré todas las puertas, cerré todas las cortinas y me escondí en mi cuarto, temblando, oyendo mi propio corazón martillando en el pecho, un sonido que ahogaba todo alrededor. Pero alrededor de las 10 de la noche, empecé a oír aquellos pasos alrededor de la casa otra vez, más cercanos, más deliberados, más pesados, acompañados de gruñidos bajos, casi inaudibles, pero demasiado audibles para mí. Estaban probando cada ventana, cada puerta, buscando un punto débil o tal vez, ya sabiendo exactamente dónde encontrarme, apenas jugando con mi cordura. El sonido de las uñas arañando la madera era tan fuerte que parecía que estaban del lado de adentro, dentro de mi propia mente, entrando por las grietas de mi cordura. Sabía que la hora había llegado, que ya no había a dónde huir, que el enfrentamiento era inevitable, y que yo estaba ahí, solo. Alrededor de la medianoche, los ruidos pararon de repente. El silencio que siguió fue aún peor que los sonidos, un silencio opresor, lleno de expectativa, de pavor líquido que me ahogaba. Me quedé ahí acostado, tenso, esperando, y fue ahí que sentí aquel olor. Era un olor dulce y podrido al mismo tiempo, como flores marchitas y carne en descomposición mezcladas con tierra húmeda del cementerio, un olor que se pegaba en las fosas nasales y en el alma. El olor se fue haciendo más fuerte, y me di cuenta de que estaba viniendo de adentro del cuarto, llenando cada centímetro cúbico del aire, sofocándome lentamente, envenenándome. Mi sangre se heló en las venas. Ella o ellas habían logrado entrar, o ya estaban ahí todo el tiempo, invisibles, esperando. No me atrevía a abrir los ojos. Fingí que estaba durmiendo, con el cuerpo todo rígido, paralizado por el terror, pero mi corazón estaba latiendo tan fuerte que estaba seguro de que podían oír, que podían sentir mi vida pulsando en mis venas, una invitación. Sentí cuando algo se acercó a la cama. El colchón se hundió levemente, como si alguien se hubiera sentado en la orilla, y un soplo frío golpeó mi cara. Un aliento que traía el olor de la muerte y la tierra, del cementerio. Me quedé ahí, paralizado de terror, sintiendo aquella presencia fría a mi lado, esperando. Se quedó ahí por horas, la eternidad en mi cuarto oscuro.
Sentía su respiración, lenta y pesada, y a veces pasaba algo que parecía ser un dedo helado en mi brazo, en mi cara, arrastrándose lentamente, como una caricia macabra, probando mi resistencia. Trataba de rezar mentalmente, las oraciones de la abuela, pero era como si mi mente estuviera bloqueada. Las palabras no venían, formaban apenas una maraña de desesperación, un lamento silencioso. En algún momento, ella o ellas empezaron a susurrar aquellas cosas en mi cabeza otra vez, pero esta vez logré entender algunas frases, nítidas, penetrantes, viniendo de múltiples voces, como un coro de agonía o un canto seductor. «Estás solo ahora», era la principal de ellas, dicha con una voz que parecía venir de dentro de mi propia cabeza, haciendo eco en mis huesos. «Nadie puede protegerte. Tu abuela se fue. Ven conmigo y no vas a sentir más miedo. Únete a nosotros en el cementerio. Sé uno de los nuestros». La voz era hipnótica, casi convincente, y por un momento casi cedí, casi abrí los ojos, casi me volteé para mirar a aquella cosa, para aceptar la invitación, para entregarme a la oscuridad que me llamaba. Pero entonces me acordé de la abuela, de sus últimas palabras, de cada advertencia, de cada rezo, y logré resistir, con todas mis fuerzas restantes, un hilo de esperanza en medio del terror. Cuando amaneció, ella o ellas se fueron. Abrí los ojos y el cuarto estaba vacío, pero el olor todavía estaba ahí, denso, impregnando todo, y había una marca oscura y húmeda en la orilla de la cama donde la criatura se había sentado. La sábana estaba fría y empapada en aquel punto, como rocío fúnebre, un rastro de su presencia. Me levanté temblando, con las piernas bambas, y fui al baño. Cuando me miré en el espejo, me llevé un susto. Estaba pálido, con ojeras profundas que parecían llagas, y tenía unas marcas raras en el cuello y en los brazos, como si dedos muy fríos y huesudos me hubieran apretado, drenándome en la noche. Pero lo peor eran mis ojos. Estaban diferentes, más opacos, sin brillo, como si una parte de mi energía, de mi propia vida, hubiera sido drenada durante la noche. Me sentía débil, exhausto, como si hubiera corrido kilómetros, o luchado por días, sin parar. Fue ahí que entendí lo que la abuela quería decir cuando hablaba de que las criaturas malditas se alimentaban de energía vital. Me estaban drenando, chupando la vida de dentro de mí, y yo no podía hacer nada para impedirlo. Apenas resistir y esperar el próximo ataque, la próxima visita que me dejaría más vacío, más cerca del final. Las visitas se volvieron más frecuentes después de eso, un martirio constante. Ya no era solo los martes de luna llena, venían casi todas las noches. A veces solo se quedaban del lado de afuera, rondando la casa. Otras veces lograban entrar, y yo sentía su presencia rodeándome, invadiendo mi espacio, chupando mi esencia. Cada encuentro me dejaba más débil, más pálido, más vacío, como un vaso que perdía gotas cada minuto, vaciándose. Estaba perdiendo peso rápidamente. Apenas podía concentrarme durante el día en la escuela, y tenía la sensación constante de que estaba siendo observado, aún en plena luz del sol. Los vecinos, que eran pocos y distantes, empezaron a comentar que tenía una apariencia enfermiza, siempre cansado, sin vida en los ojos, un fantasma de mí mismo, pero no podía contarle a nadie lo que estaba pasando. ¿Quién creería en cementerios malditos y criaturas que chupan la vida? Traté algunas veces de salir de la casa, dormir del lado de afuera en la terraza, o hasta huir a la ciudad más cercana, pero era peor. Ella o ellas me encontraban donde quiera que fuera, como si tuviera una marca invisible grabada en el alma que podían rastrear, un olor que solo ellas sentían, el olor de un cuerpo a ser consumido, una vida a ser drenada completamente. 2 semanas después de la muerte de la abuela, estaba en el límite. Apenas podía mantenerme de pie, casi no comía más, y sabía que si las cosas seguían así, iba a morir, consumirme hasta que no quedara nada de mí, volverme uno de ellos.
Fue un jueves por la mañana que tuve una idea, un destello de esperanza desesperada. Si venían para chupar mi energía, tal vez yo pudiera luchar contra la fuente. Tenía que ser en la luz del día, cuando estuvieran débiles, o durmiendo en sus tumbas profanas. Decidí ir hasta el cementerio, no para rendirme, sino para tratar de entender, o, quién sabe, encontrar una forma de parar todo aquello. La curiosidad me jalaba, el miedo me empujaba, una decisión de vida o muerte. Tenía que hacer esto por la abuela, por mí, para que su energía no hubiera sido drenada en vano, y para que mi propia vida no fuera un banquete para aquellas cosas, aquellas criaturas malditas. En la tarde, reuní lo que pude: sal, el crucifijo de la abuela y el cuchillo de caza viejo de mi papá, por puro instinto, aún sabiendo que no serviría contra ellas, pero me daba algo de consuelo. El camino hasta el cementerio clandestino, que conocía por las exploraciones de niño y las advertencias de la abuela, parecía aún más largo y denso. El bosque en sí ya era espantoso, pero el aire se hacía diferente a medida que me acercaba al límite, más frío, más pesado, más inhóspito, un presagio de terror inminente. Los árboles se hacían más retorcidos, el suelo más húmedo, y el silencio más pesado, como si el propio sonido fuera absorbido por el lugar, tragado por la oscuridad que emanaba de ahí. Finalmente, llegué a la orilla. No había portones, ni lápidas ordenadas, apenas cruces chuecas de madera y piedras apiladas, algunas ya tomadas por la vegetación, otras recién movidas, un escenario de desolación. El olor de tierra mojada y marchita era predominante, el mismo que sentí en mi cuarto, mezclado con un olor metálico y fétido. Sentí una energía pesada, un frío que no era del viento, sino del suelo, de las tumbas abiertas y cerradas apresuradamente, un lugar de puro terror y muerte. Vi hoyos recién excavados, tierra removida, huesos a la vista, restos de vestimentas y un aire de abandono y profanación. Fue ahí que vi decenas de árboles, como el de mi cuarto, algunos de ellos con formas humanoides colgando, inmóviles, secándose a la luz del sol débil que se filtraba por las hojas densas. No eran apenas mujeres, sino hombres y niños también, sus cuerpos retorcidos, con la piel grisácea y los ojos vacíos, como muñecos rotos. Aquellos eran los cuerpos de las criaturas, los receptáculos que usaban en la noche, sus restos mortales que se levantaban, o tal vez eran sus víctimas que se transformaban. El cementerio no era apenas una tumba, sino un granero de horrores, una fábrica de monstruos. Estaba a punto de salir corriendo, de volver a casa y nunca más mirar atrás, de huir de ahí para siempre. Pero entonces oí un lamento bajo viniendo de una de las tumbas más recientes, cerca de mí. Era un sonido débil como un llanto ahogado de niño que me partió el corazón. Mi corazón se heló. Sabía que la abuela me había prohibido ir ahí, involucrarme con aquel lugar, pero la curiosidad y una punta de esperanza, una terquedad infantil, me jalaron hacia la tumba, contra toda razón. Si era un niño, tal vez pudiera ayudar, tal vez no estuvieran todos perdidos para aquel lugar maldito. Tenía que intentar, aun cuando la voz de la abuela gritara en mi cabeza para correr, para huir y no mirar atrás. Me acerqué despacio, el crucifijo de la abuela apretado en la mano, el cuchillo temblando. La tierra estaba húmeda, y el lamento se hizo más fuerte, ahora acompañado de un movimiento sutil en la tumba, como si algo estuviera luchando para liberarse. Era una forma esbelta, pálida, moviéndose, subiendo lentamente. Estiré la mano para tratar de jalar, para ver si era de hecho un niño atrapado, para ayudar a quien estuviera ahí, pero antes de que pudiera tocar, la forma se volteó y me miró. No eran ojos de niño, eran hoyos negros, sin vida, apenas oscuridad, un vacío que me chupaba hacia adentro. El lamento paró de repente, y una sonrisa ancha y rasgada se abrió en la cara pálida, revelando dientes puntiagudos y amarillentos, como los de un depredador antiguo.
Aquella no era una niña, era una de ellas, una de las criaturas malditas, y me estaba llamando, atrayéndome al cementerio, al abrazo de la muerte, a la transformación, como la abuela había advertido repetidas veces. Se levantó de la tumba, sus miembros tronando, su cuerpo flaco y retorcido, y la forma de una niña pequeña se deshizo, revelando una criatura alta, esbelta, con garras largas y afiladas, lista para el ataque. Corrí como nunca, el pavor impulsándome, el olor de la muerte pegado en mí, pero sabía que la marca ahora era más profunda, más real. Había ido donde no debería, y ahora estaba aún más conectado a aquel lugar, a cada fibra de mi ser, una conexión indisoluble. Logré volver a casa, jadeando, temblando, apenas pudiendo respirar. Cerré todo, tiré sal, encendí las velas, pero sabía que era en vano. Aquella noche, y las que siguieron, fueron diferentes. Ya no entraban a mi cuarto para susurrar. Esperaban del lado de afuera, en el cementerio. Podía sentir su presencia, el olor, y sabía que me iban a seguir para siempre. No importara a dónde fuera, que el lazo estaba hecho, y yo sería siempre parte de aquel lugar. Eventualmente, el trabajador social vino, y me fui a vivir lejos de aquella casa, de aquel bosque, de aquel cementerio. Me cambié de ciudad, de estado, pero lo que pasó ahí nunca me dejó. Las secuelas son eternas, las cicatrices invisibles pero palpables. Todavía siento el peso de aquel lugar, el frío, el olor, la mirada de las criaturas. Ya no las veo, pero sé que están ahí esperando, en el cementerio clandestino de Tamaulipas, para el próximo niño curioso, o para el día en que ya no pueda protegerme más, cuando mi energía finalmente se agote y ya no tenga más fuerzas para luchar o huir. Mi nombre es Dayan, y trabajo como enfermera en el Hospital General de Reynosa desde hace casi 8 años. Ya he visto de todo un poco en este tiempo, desde casos médicos complicados hasta situaciones que me dejaron sin palabras. Pero lo que pasó con doña María el mes pasado todavía me tiene inquieta. Era un martes normal cuando llegó, transferida del hospital de Matamoros. La ambulancia la trajo como a las 2 de la tarde, y yo estaba en el turno del área geriátrica. El doctor dijo que era un caso de neumonía severa, pero que había algunas complicaciones neurológicas que necesitaban ser investigadas. Ella estaba consciente, pero medio confundida, como muchos pacientes de la tercera edad se ponen cuando están hospitalizados. La ayudé a acomodarla en el cuarto individual que le fue asignado. Era un cuarto al final del pasillo, y se veía agitada desde el momento en que llegó. Tan pronto como la dejamos en la cama, doña María empezó a murmurar cosas bajito. Al principio pensé que era normal. Muchos pacientes se quedan hablando solos cuando están desorientados, pero había algo diferente en la forma como hablaba. Eran palabras en un dialecto que no lograba entender completamente, mezclado con español. Volteaba a ver las esquinas del cuarto y movía los labios como si estuviera platicando con alguien. Cuando me acerqué para checarle sus signos vitales, dejó de hablar y me vio directamente a los ojos. Sus ojos eran muy claros, casi transparentes, y por un momento me sentí como si pudiera ver a través de mí. Le pregunté si estaba bien, si necesitaba algo, pero nomás movió la cabeza y volvió a murmurar. Anoté todo en el expediente y salí del cuarto. Durante el resto de la tarde, cada vez que pasaba por el pasillo, podía escuchar su voz viniendo del cuarto. No eran gritos o lamentos, eran conversaciones de a de veras, como si hubiera otras personas ahí adentro con ella. Varias veces entré a checar, pero siempre estaba solita, acostada en la cama, viendo diferentes puntos del cuarto. Cuando yo entraba, dejaba de hablar y me veía con esos ojos claros. Una vez le pregunté con quién estaba platicando, y me contestó que eran sus amigos, que habían venido a visitarla. Volteé a ver alrededor del cuarto vacío y sentí un escalofrío en la espalda. Le expliqué que no había nadie ahí, pero ella insistió que sí.
que estaban ahí junto a la ventana. Señaló hacia una esquina vacía y sonrió. Decidí no discutir y nomás chequé que estuviera cómoda. Al final de mi turno, como a las 10 de la noche, fui a despedirme de ella antes de irme. Cuando entré al cuarto, estaba sentada en la cama, viendo hacia la puerta como si me estuviera esperando. Dijo que quería contarme algo importante, algo que yo necesitaba saber sobre el hospital. Me senté en la silla junto a la cama y empezó a platicar sobre personas que habían muerto ahí. No eran historias vagas, daba nombres, fechas, detalles específicos sobre pacientes que habían fallecido en el hospital. Algunas de las informaciones que mencionó las reconocía. Eran casos que realmente pasaron en los últimos años. Otras eran de antes de mi tiempo ahí, pero parecían muy específicas para ser inventadas. Hablaba con una claridad impresionante, muy diferente de la confusión que había mostrado durante el día. Era como si de repente hubiera recuperado completamente la lucidez. Doña María me contó que esas personas, las que habían muerto en el hospital, todavía andaban por ahí. Dijo que se quedaban perdidas, sin saber para dónde ir, y que por eso permanecían en los pasillos y cuartos. Según ella, algunas de esas almas estaban en el cuarto con nosotras en ese momento, escuchando nuestra plática. Sentí un frío en la panza cuando dijo eso, porque el cuarto realmente se sentía diferente. El aire estaba más pesado, y tenía la sensación rara de que realmente había más gente ahí. Señaló hacia diferentes lugares del cuarto y dijo los nombres de las personas que estaban ahí. Eran nombres comunes como José, Carmen, Roberto, pero la forma como los pronunciaba era muy íntima, como si realmente los conociera. Le pregunté cómo sabía todo eso, y me contestó que siempre había tenido esa capacidad, desde chamaca. Dijo que a las personas muertas les gustaba platicar con ella porque ella lograba verlas y escucharlas. Cuando salí del hospital esa noche, no pude dejar de pensar en lo que doña María me había contado. Manejé a mi casa en silencio, tratando de procesar todo lo que había escuchado. Parte de mí quería creer que era nomás el delirio de una paciente de la tercera edad con problemas neurológicos, pero había algo en la forma como hablaba, en la precisión de los detalles que mencionaba, que me tenía inquieta. Llegando a mi casa, no pude dormir bien. Me quedé pensando en los nombres que había mencionado, en las historias que contó. Algunas de ellas sí me acordaba que habían pasado en el hospital. Había un paciente que se llamaba Roberto, que murió de infarto hace 2 años, en la misma área donde ella estaba internada, y una señora que se llamaba Carmen, que falleció de cáncer el año pasado, también en el área geriátrica. ¿Cómo podía saber eso si acababa de llegar de Matamoros? Al día siguiente, llegué al hospital más temprano de lo normal. Quería checar cómo había pasado la noche doña María. Cuando entré a su cuarto, como a las 7 de la mañana, estaba despierta y me vio como si me estuviera esperando otra vez. Le dije buenos días y le pregunté cómo había dormido. Me contestó que no había dormido mucho, porque sus amigos se quedaron platicando toda la noche. Dijo que estaban preocupados por ella, porque sabían que se iba a ir pronto. Cuando le pregunté qué quería decir con eso, me vio con esos ojos claros y dijo que se iba a morir ese día. No lo dijo con tristeza o miedo, lo dijo como quien comenta sobre el clima. Habló con una naturalidad que me espantó. Traté de tranquilizarla. Le dije que los doctores la estaban cuidando bien, pero movió la cabeza y repitió que se iba a morir ese día. Doña María entonces me dijo algo que me dejó completamente sin palabras. Dijo que se iba a morir exactamente a las 3:47 de la tarde. Dijo la hora con una precisión que me dio escalofríos. Le pregunté por qué pensaba eso, cómo podía estar tan segura, pero nomás sonrió y dijo que sus amigos le habían contado. Según ella, ellos sabían esas cosas, sabían cuándo era la hora de cada persona de irse. Dijo que estaban ahí para ayudarla en la transición, para que no se quedara perdida como ellos se quedaron. Traté de cambiar el tema. Le ofrecí desayuno. Le pregunté si quería que le hablara a algún familiar, pero siguió hablando sobre su muerte como si fuera algo ya decidido. Dijo que no tenía miedo, que estaba lista para irse,
que sus amigos la iban a acompañar hasta donde necesitaba ir. Durante toda la mañana, me quedé observando a doña María más de cerca. Siguió platicando con las presencias invisibles, pero ahora se veía más calmada, más en paz. A veces se reía bajito, como si alguien le hubiera contado un chiste. Otras veces movía la cabeza y hacía comentarios que no lograba entender completamente. Los doctores vinieron a examinarla y dijeron que estaba estable, que no había señales de empeoramiento inmediato. Pero no me podía quitar de la cabeza lo que había dicho sobre morirse a las 3:47. Volteaba a ver el reloj constantemente, una ansiedad rara apoderándose de mí. No tenía sentido, pero estaba genuinamente preocupada de que pudiera estar en lo cierto. Como al mediodía, dejó de platicar con las presencias invisibles y se quedó más callada. Dijo que se estaban preparando, que ya mero era la hora. A las 3 de la tarde, yo estaba en la estación de enfermeras cuando escuché un ruido viniendo de su cuarto. Era como si alguien hubiera tirado algo, pero cuando fui a checar, doña María estaba acostada en la cama, respirando con dificultad. Sus ojos estaban cerrados y murmuraba algo muy bajito. Llamé al doctor inmediatamente y vino corriendo. Le checó los signos vitales y dijo que estaba entrando en paro respiratorio. Empezamos los procedimientos de emergencia, pero abrió los ojos y me vio directamente. Con una voz muy débil, dijo que estaba todo bien, que ya era la hora. Volteé a ver el reloj en la pared y eran exactamente las 3:45 de la tarde. Se me disparó el corazón. Sonrió ligeramente y cerró los ojos otra vez. El doctor siguió tratando de reanimarla, pero a las 3:47 de la tarde, exactamente como había predicho, doña María falleció. Me quedé parada junto a la cama, viendo el reloj y después su cara serena. No podía creer lo que acababa de presenciar. Había predicho no solamente el día, sino la hora exacta de su propia muerte. El doctor declaró el fallecimiento y empezó a llenar los papeles, pero yo me quedé ahí, tratando de procesar lo que había pasado. Había algo en el aire del cuarto que se sentía diferente, más ligero de alguna forma. Era como si una tensión que ni sabía que existía hubiera desaparecido. Volteé a ver las esquinas del cuarto donde siempre señalaba cuando hablaba con los amigos invisibles. No vi nada, pero tenía la sensación rara de que realmente había pasado algo ahí, como si realmente se hubiera ido acompañada, como había dicho que iba a pasar. Ayudé a preparar su cuerpo, y durante todo el proceso, no pude dejar de pensar en todo lo que me había contado. En los días siguientes, no me pude quitar a doña María de la cabeza. Me quedé pensando en las historias que contó, en los nombres que mencionó, en la precisión con que predijo su propia muerte. Empecé a ponerle más atención a los otros pacientes, especialmente los de la tercera edad, para ver si alguien más mostraba comportamientos similares. Pero no había nada parecido. Doña María había sido única en ese aspecto. Una semana después, estaba organizando unos archivos viejos cuando encontré registros de algunos de los pacientes que había mencionado. Roberto Silva, fallecido hace 2 años de infarto agudo al miocardio en el área geriátrica. Carmen Mendoza, fallecida el año pasado de cáncer terminal en la misma área. Los detalles coincidían exactamente con lo que me había contado. No había forma de que tuviera acceso a esa información, especialmente considerando que acababa de llegar de otro hospital. Guardé los papeles y decidí no comentarle a nadie sobre lo que había descubierto. Algunas semanas después del fallecimiento de doña María, empecé a notar cosas raras en el hospital. Nada muy obvio, nomás pequeños detalles que me llamaban la atención. A veces escuchaba pasos en el pasillo durante la madrugada, cuando no había nadie cerca. Otras veces sentía como si alguien me estuviera viendo, pero cuando volteaba, no había nadie ahí. Algunos cuartos del área geriátrica parecían tener un ambiente diferente, especialmente durante los turnos de noche. Nunca eran lo suficientemente claros para que entendiera qué estaba pasando, pero eran sensaciones que no podía ignorar. Empecé a evitar ciertos pasillos cuando estaba sola, especialmente durante las madrugadas.
No era miedo exactamente, pero una sensación de incomodidad que no podía explicar. Era como si el hospital se hubiera vuelto un lugar diferente después de que doña María pasó por ahí. Un mes después de su muerte, empecé a observar a otros pacientes con más atención. Quería ver si el comportamiento que había presenciado pasaba con otras personas también. Durante algunas semanas, les puse atención especial a los pacientes de la tercera edad y a aquellos que estaban en estado más grave. De vez en cuando, algunos de ellos mostraban comportamientos similares: pláticas con personas invisibles, miradas dirigidas hacia esquinas vacías, respuestas a preguntas que nadie había hecho. Pero nada se comparaba con la intensidad de lo que había pasado con doña María. Era como si tuviera una conexión especial con algo que no lograba ver o entender. Platiqué con algunas compañeras más veteranas sobre estas observaciones, pero la mayoría de ellas atribuían esos comportamientos a la confusión mental común en pacientes de la tercera edad o en estado terminal. Decidí guardarme mis observaciones. Decidí platicar con una enfermera que se llama Rosa, que trabaja en el hospital desde hace 15 años. Quería saber si ya había presenciado algo similar a lo que estaba observando. Rosa me contó que siempre había habido reportes raros en el hospital. Pacientes que hablaban con personas invisibles, empleados que escuchaban voces en los pasillos vacíos, equipos que se prendían solos durante la madrugada. Según ella, eso siempre se había tratado como coincidencia o imaginación, pero mucha gente ya había reportado experiencias similares. Rosa nunca le había puesto mucha importancia a esos reportes, pero después de nuestra plática, empezó a ponerle más atención. Me dijo que algunos cuartos del área geriátrica siempre habían sido considerados problemáticos por los empleados más veteranos. Muchos pacientes se quejaban de ruidos y presencias raras. Algunos hasta pedían que los cambiaran a otros cuartos. Algunas semanas después, Rosa vino a buscarme con una expresión preocupada. Dijo que había investigado en los archivos del hospital y descubrió algo interesante. En los últimos 10 años, varios pacientes habían mostrado comportamientos similares a los de doña María en los días anteriores a la muerte. Pláticas con personas invisibles, predicciones sobre la propia muerte, reportes sobre presencias en los cuartos. Rosa había encontrado anotaciones en los expedientes que mencionaban esos comportamientos, pero que siempre fueron atribuidos a delirios o confusión mental. Nos quedamos platicando sobre eso durante el descanso, tratando de entender si había alguna explicación lógica para lo que estaba pasando. Rosa estuvo de acuerdo en que había algo diferente en la forma como algunos pacientes se comportaban antes de morir. Era como si tuvieran acceso a informaciones o percepciones que otras personas no lograban tener. Esa noche, durante mi turno, decidí ponerle más atención a los sonidos y movimientos en el hospital durante la madrugada. Eran casi las 2 de la mañana, y el hospital estaba silencioso. Mientras caminaba por los pasillos del área geriátrica, de vez en cuando escuchaba murmullos viniendo de algunos cuartos. No eran sonidos fuertes o perturbadores, pero voces bajas que parecían conversaciones. Cuando me acercaba a las puertas para checar, los sonidos paraban. En algunos cuartos, los pacientes estaban durmiendo profundamente, pero tenía la sensación de que había más personas ahí. El aire se sentía más denso, y tenía la impresión constante de que alguien se estaba moviendo atrás de mí. Pero siempre que volteaba, no había nada. Pasé el resto de la madrugada con una sensación rara, como si el hospital estuviera más poblado de lo que aparentaba. Era una sensación que nunca había experimentado antes de la muerte de doña María. En los meses siguientes, empecé a ponerle atención especial a los pacientes que parecían estar en estado terminal o muy debilitados. Quería ver si lograba identificar las señales que doña María había mostrado. No tardé mucho en darme cuenta de patrones similares. Pacientes que empezaban a platicar con personas invisibles, que mostraban una calma rara ante la cercanía de la muerte, que a veces mencionaban horarios específicos o hacían predicciones sobre el propio fallecimiento. No todos eran tan precisos como doña María había sido, pero muchos mostraban una conciencia sobre la propia muerte
que iba más allá de lo que sería esperado médicamente. Empecé a pasar más tiempo con esos pacientes, escuchando lo que tenían que decir, tratando de ofrecer consuelo en los momentos finales. Descubrí que mi presencia parecía hacer diferencia, como si se sintieran menos solos durante ese proceso. Algunas semanas después, una paciente de la tercera edad con demencia avanzada fue internada en el área geriátrica. Estaba consciente, pero muy confundida. No reconocía dónde estaba ni se acordaba de sus propios familiares. El primer día, se veía agitada y desorientada, como era esperado considerando su condición. Pero el segundo día, algo cambió. Se quedó más calmada y empezó a platicar con personas que no estaban ahí. Diferente de los otros pacientes, parecía reconocer esas presencias. Llamaba a algunas de ellas por su nombre y preguntaba sobre familiares. Era como si estuviera teniendo un encuentro con personas conocidas. Durante una de esas pláticas, la escuché mencionar el nombre de Doña María. Se me disparó el corazón. Estaba hablando como si Doña María estuviera ahí en el cuarto con ella. Me acerqué a la cama y le pregunté sobre Doña María. La paciente me vio con los ojos brillando y dijo que estaba ahí, que había venido a visitarla. Según ella, Doña María estaba muy bien, que había encontrado el camino y ahora ayudaba a otras personas a encontrar el suyo también. Dijo que Doña María le había contado sobre mí, que yo era la enfermera que la había cuidado en los últimos días. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. ¿Cómo podía saber esta paciente sobre Doña María si nunca se conocieron? La paciente siguió hablando. Dijo que Doña María quería que yo supiera que estaba agradecida por el cariño que recibió de mí, que no se había ido sola, como había prometido. Me quedé ahí parada, sin saber qué decir o cómo reaccionar. Era imposible que esa información fuera coincidencia o imaginación. La paciente entonces me dijo algo que me dejó completamente sin palabras. Dijo que Doña María me quería avisar sobre otras personas en el hospital que pronto iban a necesitar ayuda para irse, que debería ponerle atención a las señales como había hecho con ella. Según la paciente, había varias personas en el hospital que se estaban preparando para morir, pero que tenían miedo de irse solas. Doña María y los otros que ya se habían ido estaban ahí para ayudar, pero a veces necesitaban a alguien vivo para servir de puente. Alguien que pudiera escuchar y entender lo que estaba pasando. La paciente dijo que yo había sido elegida para eso, que Doña María había visto en mí la capacidad de percibir cosas que otras personas no lograban. Salí del cuarto completamente perturbada, sin lograr procesar completamente lo que acababa de escuchar. En las semanas siguientes, empecé a ponerle atención especial a los pacientes que parecían estar en estado terminal o muy debilitados. Quería ver si lograba identificar las señales que la paciente había mencionado. No tardé mucho en darme cuenta de patrones similares a los que había observado con Doña María. Pacientes que empezaban a platicar con personas invisibles, que mostraban una calma rara ante la cercanía de la muerte, que a veces mencionaban horarios específicos o hacían predicciones sobre el propio fallecimiento. No todos eran tan precisos como Doña María había sido, pero muchos mostraban una conciencia sobre la propia muerte que iba más allá de lo que sería esperado médicamente. Empecé a pasar más tiempo con esos pacientes, escuchando lo que tenían que decir, tratando de ofrecer consuelo en los momentos finales. Descubrí que mi presencia parecía hacer diferencia, como si se sintieran menos solos. Un mes después, la paciente con demencia también falleció. Diferente de Doña María, no predijo la hora exacta, pero en los últimos días había dicho varias veces que estaba lista para irse, que las personas que la esperaban ya estaban ahí. En la mañana en que murió, estaba particularmente calmada y lúcida, a pesar de la demencia. Dijo que iba a encontrar a su esposo, que había muerto hace 10 años, y que Doña María la iba a acompañar hasta él. Falleció pacíficamente durante el sueño, sin sufrimiento aparente. Después de su muerte, seguí observando a otros pacientes en el área geriátrica. La actividad rara que había empezado a percibir después de la muerte de Doña María siguió pasando.
De vez en cuando todavía escuchaba ruidos viniendo de cuartos vacíos, y algunas veces empleados de limpieza reportaban sensaciones raras al trabajar en ciertas áreas del hospital. Una señora de la limpieza me dijo que siempre tenía la impresión de que había alguien viéndola trabajar en algunos cuartos, pero cuando volteaba alrededor, estaba sola. Otra reportó que a veces escuchaba susurros, como si personas estuvieran platicando muy bajito en algún lugar cercano. Esos reportes confirmaban mi sospecha de que había algo en el hospital que iba más allá de lo que podíamos ver o entender completamente. Era como si ciertas áreas fueran puntos de encuentro o paso para algo que no lográbamos percibir totalmente. Cuando nuevos pacientes eran internados en cuartos donde había pasado actividad rara, frecuentemente reportaban experiencias similares. Era un patrón que se repetía constantemente, pero que la mayoría de los empleados prefería ignorar o atribuir a la imaginación. Eventualmente, otros pacientes empezaron a ser internados en el área geriátrica, y el patrón siguió repitiéndose. Cuando pacientes en estado más grave o de la tercera edad eran internados en ciertas áreas, frecuentemente mostraban comportamientos similares a los de Doña María. El primer día, generalmente no había nada raro, pero en la segunda o tercera noche, empezaban a reportar movimiento constante en los cuartos, como si hubiera visitantes que no lograban ver bien. Se me aceleraba el corazón siempre cuando escuchaba esos reportes. Era el inicio del patrón que ya conocía bien. Platicaba con ellos, trataba de tranquilizarlos, pero por dentro sabía que estaba empezando todo otra vez. Era como si la presencia de Doña María hubiera abierto algo en el hospital que ya no se podía cerrar. Hoy, 6 meses después de la muerte de Doña María, sigo trabajando en el Hospital General de Reynosa. El área geriátrica sigue siendo usada normalmente, y los pacientes que se quedan en ciertas áreas siguen reportando experiencias similares. Aprendí a lidiar con esto de una forma diferente. En lugar de tratar de explicar o racionalizar, simplemente escucho lo que los pacientes tienen que decir. Ofrezco consuelo cuando se ven espantados y compañía cuando se sienten solos. Descubrí que muchos de ellos encuentran paz al hablar sobre esas experiencias, como si finalmente hubiera alguien que no los juzgaba o trataba de convencerlos de que era imaginación. Rosa y yo desarrollamos una especie de protocolo no oficial para lidiar con esos casos. Documentamos discretamente los reportes, ofrecemos apoyo emocional a los pacientes y sus familias, y tratamos de hacer los últimos momentos de vida de esas personas lo más cómodos posible. Lo que pasó con Doña María cambió completamente mi perspectiva sobre la muerte y sobre el trabajo en el hospital. Antes, veía la muerte solamente como el final de un proceso biológico, algo que debería evitarse a toda costa. Ahora entiendo que para muchas personas, especialmente las de la tercera edad, la muerte puede ser una transición natural que perciben y se preparan para enfrentar. No sé si realmente existen espíritus o almas que permanecen en el hospital después de la muerte, como Doña María describió. No tengo explicación científica para las cosas que presencié, pero sé que muchos pacientes encuentran consuelo al hablar sobre esas experiencias. Desde hace semanas mi cabeza era invadida por sueños bien extraños de panteones. Imágenes oscuras, pero muy claras, se apoderaban de mi mente mientras dormía. Veía lápidas antiguas, árboles con ramas retorcidas, como si fueran manos esqueléticas, y un suelo seco que parecía abandonado. Estas visiones que me quitaban el sueño aparecían casi todas las noches, dejando un sentimiento feo cuando despertaba. Una sensación de que algo malo iba a pasar, y trataba de ignorarlo de todas maneras. Nunca, ni por un segundo, imaginé que esos sueños fueran una advertencia, una señal súper fuerte y detallada de algo muy triste que le pasaría a la persona más importante de mi vida, mi mejor amigo. Ahora, con el corazón apretado, pero sintiendo que necesito hablar, quiero contarles a ustedes, que están escuchando y forman parte de nuestra comunidad,
la historia más espantosa y que más me cambió. Mi nombre es Javier, tengo 30 años y soy ingeniero agrónomo en un pueblo chico allá en Tamaulipas, en México. Siempre fui alguien que le gustaban las cosas directas, los hechos, pensar de una manera bien lógica. Nunca le hice caso a supersticiones, a cosas que la gente no lograba explicar bien o a cualquier tipo de cosa mágica. Para mí, la vida era seguir una rutina, trabajar duro y aprovechar los momentos buenos y planeados con las pocas personas que eran importantes para mí. Los sueños que empezaron a molestarme aparecieron despacito al principio. Eran solo flashes rápidos, como fotos, de cruces y tierra removida. Despertaba sintiéndome un poco mal, pero pensaba que era por haber comido algo pesado antes de acostarme o por estar muy estresado del trabajo. Pero empezaron a aparecer más seguido, casi todas las noches. Las imágenes se fueron volviendo más claras, más reales, y me dejaban más y más preocupado. Lograba ver los detalles, y eso me espantaba mucho, porque parecía que estaba ahí de verdad. Los detalles se fueron volviendo cada vez más nítidos y perturbadores. Veía una cerca de hierro oxidada, una capilla bien antigua que se veía diferente a cualquier otra, y hasta sentía el olor de tierra mojada mezclado con el olor dulce de flores secas y muertas. El panteón de mis sueños no era un lugar cualquiera, era un lugar específico, que se sentía familiar, pero que no lograba saber dónde era cuando estaba despierto. Esta parte de los sueños, de que fueran tan específicos, me dejaba confundido y con miedo, y trataba de fingir que no era nada del otro mundo, pero en el fondo sabía que era algo raro. Trataba todo el tiempo de encontrar una explicación lógica. Me quedaba pensando que tal vez había visto alguna película de terror o pasado por un panteón sin darme cuenta, y mi cerebro estaba inventando aquello. Le conté de los sueños a Sofía, mi novia. Ella está más conectada con señales y cosas así, y me sugirió que me relajara más. Pero yo nomás me reía, y decía que eran tonterías de mi cabeza. Los detalles siguieron apareciendo en los sueños, como el tipo de pasto seco, las piedras que estaban sueltas en el suelo, y hasta cómo caía la luz en una lápida. Era muy raro y real, y parecía imposible que fuera solo un sueño. Eran tan detallados que parecía que estaba visitando un lugar de verdad varias veces. El pasto reseco, la forma de las piedras en el suelo, hasta el ángulo de la luz en una lápida específica. Todo era tan real, tan vivo, que era difícil creer que no fuera más que una invención de mi mente. La repetición de esas escenas, siempre con los mismos elementos y de la misma manera, fue poco a poco destruyendo mi certeza de que era alguien escéptico, que no creía en nada más allá de lo que podía ver y tocar. Fue un proceso lento, pero que me dejó muy sacudido. Mi mejor amigo era Miguel. Nos conocíamos desde chamacos. Crecimos juntos en las calles de tierra de nuestro pueblo en Tamaulipas. Miguel era lo contrario de mí. Era aventurero, hacía las cosas sin pensar mucho, y siempre se metía en algún lío. Pero tenía un corazón gigante. Era la alegría del grupo, la persona que me sacaba de mi rutina aburrida y me recordaba que la vida es para vivirla. Compartíamos todo: los primeros novios, los problemas de la universidad, los sueños para el futuro. Siempre estuvo ahí para mí y yo para él. Miguel estaba contento, con la vida en su lugar, y se iba a casar el año que viene. Entonces, llegó la noticia. De repente, sin aviso, como un golpe fuerte. Miguel sufrió un accidente de carro en la carretera hacia Ciudad Victoria. Y lo peor, no hubo ningún sobreviviente. Mi mundo se detuvo. No podía creer. Miguel era tan lleno de vida, tan invencible. Me quedé en shock sintiendo un vacío helado dentro de mí, algo que dolía mucho. Sofía trató de calmarme, pero no lograba ni entender lo que había pasado. Era todo muy raro, parecía que no era de verdad. El velorio fue todo muy confuso, un montón de gente triste y palabras que no significaban nada para mí. Solo quería que todo eso terminara pronto.
El entierro fue programado para el día siguiente, en el panteón del pueblo, aquí cerca. Nunca le había puesto mucha atención a ese panteón. Para mí, era solo el panteón, donde las personas que morían eran enterradas. Pero cuando llegamos ahí, sentí un frío en la panza, algo raro en el pecho, un sentimiento que no era solo tristeza, sino que me puso muy mal. Estábamos en un día bien caluroso. El aire se sentía pesado, con olor a tierra y algo húmedo. Cuando el carro se detuvo cerca de la entrada, vi el portón de hierro oxidado. Se me abrieron los ojos. Era exactamente como en mis sueños. Mi corazón empezó a latir muy fuerte. Parecía que se me iba a salir por la boca. Ya había visto ese lugar antes, en mis sueños, y ahora estaba ahí de verdad. Mi respiración se puso pesada, y ya no podía pensar en nada, solo en ese portón. Salí del carro medio aturdido, caminando despacio, como si estuviera pisando nubes. Cada paso que daba confirmaba lo que veía en mis sueños. Las piedras sueltas en el camino, que hacían ruido cuando pisaba, la capilla antigua, que quedaba a la derecha, y el pasto seco, que estaba sin vida por el calor. Cada detalle era igualito a mis pesadillas. Empecé a temblar sin parar, sintiendo un frío en la espalda, aunque hacía calor. Era como si ya hubiera estado ahí muchas y muchas veces, como si estuviera reviviendo algo que ya había pasado en mi cabeza. Y entonces, pasó lo peor. La fila de carros y personas se detuvo. El ataúd de Miguel fue colocado cerca de un hoyo abierto en el suelo, esperando. Y justo arriba, había un árbol con ramas chuecas, que parecían brazos estirados, exactamente como veía en mis noches sin fin. Miré el ataúd, la tierra alrededor, la lápida nueva de quien sería el vecino de Miguel, y ya no pude respirar. Las lágrimas que no había logrado llorar antes vinieron de una vez, junto con un miedo que me congeló. No era solo el panteón, era el lugar del ataúd, la forma en que todo estaba. Todo era igual a mis sueños. En ese momento, mientras veía a Miguel ser enterrado, el dolor de perderlo se mezcló con un miedo que no podía explicar. Entendí que mis sueños no eran solo pesadillas, eran visiones, avisos que no había entendido, o que no sabía cómo entender. Estaba ahí de verdad, viviendo la misma escena que mi mente había mostrado sin parar. Empecé a sentir una culpa enorme. ¿Podría haber hecho algo? ¿Avisarle a Miguel? ¿Pero qué le diría? Amigo, tuve un sueño con el panteón donde te van a enterrar. Parecía locura. Después del entierro, la imagen de ese panteón no se me quitaba de la cabeza. Cada lápida, cada detalle del lugar, cada brisa que pasaba, me llevaba de regreso a la imagen del ataúd de Miguel. Los sueños pararon, pero el recuerdo de ellos era aún más espantoso. Ya no podía ver el mundo de la misma manera. Esa forma lógica que tenía de pensar fue quebrada por algo que no tenía explicación. Pasé meses sintiéndome triste y confundido. Sofía trató de ayudarme, pero estaba atrapado en mi propia mente, viviendo esas pesadillas aún despierto. Terminé buscando ayuda de un profesional. Un terapeuta me ayudó a pasar por el dolor de haber perdido a Miguel y a lidiar con lo que pasó. Pero nunca logré explicarle qué tan reales y detallados eran esos sueños. ¿Cómo haría eso? Probablemente diría que era mi cerebro tratando de prepararme para la pérdida, un aviso psicológico. Pero yo sabía que era más que eso. Era muy real, con muchos detalles para ser solo algo de mi cabeza. Era un peso muy grande para guardármelo. Con el paso de los días, el dolor por la pérdida de Miguel se fue volviendo más fácil de aguantar, pero el misterio de los sueños siguió ahí. Todavía vivo en Tamaulipas, y de vez en cuando paso cerca de ese panteón, y cada vez que lo veo, siento un frío en la panza. Mi vida siguió, pero ahora veo el mundo de una manera diferente, con una parte de mí que se inquieta con lo que no se explica. Ya no soy ese tipo que no creía en nada. Entendí que existen cosas en el mundo que no logramos entender solo con nuestra cabeza, y que, a veces, lo que el destino nos quiere avisar solo es claro cuando ya es muy tarde.
Hoy, me empeño en vivir intensamente, en honor a Miguel, porque sé que no le gustaría verme triste y desperdiciando la vida. Pero cargo conmigo la sombra de esos panteones de mis sueños, un recordatorio constante de que hay muchas más cosas entre el cielo y la tierra de las que imaginamos. Esto me mostró que la verdad puede ser más complicada y espantosa que cualquier historia inventada, y que tal vez no todos los secretos deben ser descubiertos, pues algunos conocimientos, una vez adquiridos, se vuelven una carga pesada. Muchas gracias a todos ustedes que me escucharon. Espero que mi historia sirva de alerta, que nadie tenga que pasar por lo que yo pasé. La vida es frágil, y la línea que separa lo que conocemos de lo que no conocemos es mucho más delgada de lo que pensamos. Por favor, cuídense bien y que Dios los bendiga en sus caminos. Piensen en esto, pues la vida es un tesoro que debe ser vivido con conciencia y gratitud.